Gracias por participar en este meeting del día de hoy. Conozcamos sobre la discapacidad de origen vial. Desde el 2016, CIDI Compañía ha orientado parte de su responsabilidad social empresarial a investigar la discapacidad de origen vial en los diferentes municipios donde tiene operación. Conscientes de la importancia que esta problemática tiene dentro de la salud pública de Colombia, hemos querido contribuir uniéndonos con la Academia Universidad de Antioquia para generar estudios que permitan visibilizar la importancia de trabajar en torno a este tema. Dos de las personas que más han contribuido en estos estudios son nuestros invitados en el día de hoy. Gustavo Alonso Cabrera, doctor magíster en salud pública, partícipe del grupo y línea de investigación, gestión y políticas de salud, línea seguridad vial de Antioquia Sevida. Edwin Alberto Salazar, magíster en epidemiología, gerente de sistemas de información en salud y partícipe del grupo de investigación, gestión y políticas de salud, línea seguridad de vida de Antioquia Sevida. Le damos la bienvenida y nuestros más sinceros agradecimientos. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy un profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Salud Pública y voy a presentar la primera parte de este tema. Gracias a CID por esta invitación. Lo primero que quiero señalar es que el riesgo vial está presente en la historia de la humanidad desde hace 5 a 4 millones de años. A la izquierda arriba en la diapositiva, ustedes ven lo que se llama la megafauna prehistórica. Esa megafauna coexistía con los primeros homínidos y esa megafauna arrollaba a seres humanos, así como lo hacen motocicletas, buses y camiones hoy en día en las vías. En la mitad, lo que se conoce ya no en una escala de millones de años, sino de siglos, como los dominios del Imperio Romano en el momento de su mayor auge, 2 siglos, 1 siglo antes de Cristo. Todo eso que está marcado en rojo en Europa, el norte de África y el Asia Menor, se hizo con base en la movilidad, pero también costaba vidas. La gente que iba a pie, a caballo, en carretas, en carruajes, tenía volcamientos, choques, roturas y había lesiones y muertes. Y ya en la escala de siglos, o mejor, de décadas, hace 10 décadas, 12 décadas, con el surgimiento de los vehículos automotores, pues se masificó la producción de los vehículos. Esa es una fotografía de hace 100 años en una fábrica de la Ford en Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Y de allá para acá, como lo vemos en la parte inferior, pues tenemos todas las formas de movilidad más o menos conocidas hoy. Y en todas hay riesgo, siendo la más segura, obviamente, la movilidad aérea, pero a unos costos considerables, tarifas que no se pueden, digamos, traer a la movilidad terrestre por ahora. Sigamos. En ese orden de ideas, el año 2019, que es el último año por el cual se va a tener una línea de base para la siguiente década de acción, se estimó que en el mundo murieron 1,4 millones de personas en las vías. Vale decir que son más muertes de las que hubo, por ejemplo, ese mismo año en relación con el VIH-Sida o con otros tipos de cáncer o por otro tipo de enfermedades que la gente reconoce como muy importantes. Se multiplica por 10 si usted tiene el número de lesionados muy graves, se multiplica por 100 y usted tiene el número de lesionados tanto muy graves como todos los leves. Multiplique por 10 otra vez y tiene el número de personas con discapacidad media o leve, lo más invisible en seguridad vial, y 1,4 millones, que es el mismo número de personas que mueren cada año, quedan con discapacidad severa, quedan muertos en vida. En Colombia, ese mismo año, que es el único año que sirve como línea base porque el año pasado, el 2020, estuvo permeado por el tema de las restricciones de movilidad por COVID y no sirve como referente. Ahí están las cifras, más o menos 7.000 muertes. Multiplique por 10, los lesionados muy graves son 70.000. Los lesionados muy graves, incluyéndolos y hasta los leves, 750.000, es lo que dice la estadística CIRAS, y la misma proporción de discapacidades medias y leves y las discapacidades severas. El año 2019 en Colombia quedaron 7.000 personas con discapacidad severa y se le suman
a las 7.000 con discapacidad severa de 2018, casi el mismo número de 2017, porque la mayoría de estas personas, como lo van a ver ahora, son jóvenes, la mayoría eran motociclistas varones y tienen una sobrevida muy larga. Sigamos. El mundo de la seguridad vial es muy complejo. Esta es una captura de una imagen de un artículo publicado hace apenas un mes, donde se muestra la relación que hay de diferentes componentes de la seguridad vial en una revisión de la literatura publicada en seguridad vial desde el año 1928, 90 años, hasta el año 2018, perdón. 90 años de publicaciones, revisaron más de 4.500 artículos y esos son los temas más predominantes. Y si pasamos a la siguiente, hay unos temas, por ejemplo, que como esto que estamos viendo aquí se refleja en esa interacción de temas donde lo más visible es el número de muertes o la ocurrencia de muertes, las lesiones no fatales y también las discapacidades, pero esto, por ejemplo, en Colombia solo se ha hecho visible gracias a ese trabajo que nos convidó a hacer CIT hace 6 años, cuando María José y Claudia Trejos me visitaron en la Universidad de Antioquia y tuvimos una reunión aquí en Medellín para explorar a través de la responsabilidad social empresarial un estudio de esta naturaleza. Y de allá para acá es que venimos dándole visibilidad a esto, en este trabajo conjunto. Como ustedes ven allí, línea a línea hacia abajo, como un iceberg, se hace cada vez más invisible el diferentes componentes que tiene la seguridad vial, o mejor, la inseguridad en las vías. Y de esto vale la pena señalar que en la base de todo hay que entender que es un proceso evolutivo, ya lo dije, que hacemos parte de esa historia y que hay unos asuntos de pobreza y subdesarrollo en Colombia como en América Latina que han definido el tipo de Estado, la cultura que tenemos en la movilidad y otros temas que no son del caso, pero que vale la pena tener como el panorama. Esto no ocurre únicamente por fallos en el comportamiento o la velocidad, tiene una base mucho más compleja. Sigamos. En ese orden de ideas, cuando esa imagen de ese artículo publicado hace poco se desagrega, se observa que hay unas cosas que son más densas, o sea, que aglutinan más publicaciones, pero de las que menos aglutina publicación es el tema de la discapacidad. Repito, en publicaciones del año 1928 al año 2018, 90 años de seguimiento, un análisis de referencias publicadas en la literatura corrobora que este asunto de la discapacidad es de lo más invisible que hay en el mundo y en Colombia también. Sigamos. Y aquí vale la pena hacer un recuento rápido de dónde venimos y para dónde vamos. A la izquierda, el logosímbolo de la primera cumbre global de seguridad vial, que no tiene sino 11 años de haberse hecho en Moscú. Así que este tema, aunque viene matando gente hace millones, siglos, décadas, solo tiene, por decirlo así, una década completa de atención por parte de Naciones Unidas, aunque se había hecho un trabajo previo, pero formalmente el trabajo de seguridad vial se consolida con el Plan Mundial, una década de acción en seguridad vial que se ejecutó hasta diciembre del año pasado y que tuvo una evaluación a mitad de término, que es lo que ven a la derecha, el logo símbolo de la segunda cumbre global de seguridad vial que se hizo en Brasilia en el año 2015. Sigamos. En ese orden de ideas, la siguiente diapositiva ya nos deja presentar qué entendemos por seguridad vial en este trabajo. En la Universidad de Antioquia, en unos 14 años que llevamos trabajando este tema, llegamos hace un quinquenio más o menos a proponer que esto es un proceso que tiene un valor científico, técnico y social muy alto, que debe orientarse con una política pública y las políticas públicas tienen planes, programas y proyectos. Debe ser evaluable buscando reducir el riesgo vial, la exposición de las personas en las vías a ese riesgo, la ocurrencia de incidentes y los efectos que tienen en la vida de las personas, en la salud y en el bienestar, buscando que una movilidad que tenga 3 características básicas, que sea saludable, segura y sinérgica, pero a eso se le puede poner el componente de sostenibilidad
y supraterritorialidad, como le pasa a Medellín, en un valle estrecho y conurbado de 10 municipios en total, o incluso a Bogotá, con los municipios que le son vecinos. Eso no se resuelve únicamente haciendo cosas en Bogotá o en Chía, sino que tiene que ser un trabajo que va más allá de un solo territorio. En ese orden de ideas, por favor, Lina, encontramos en la siguiente diapositiva que hay personas muy valiosas en la historia que vale la pena profundizar, pero aquí le damos solo un vistazo. William Haddon Jr. propuso hace 55 años lo que se llamó su matriz, unas 9 celdas que resumían lo que se sabía hasta entonces acerca de los incidentes viales, los mal llamados accidentes, teniendo en cuenta los humanos que conducían vehículos en un contexto como las carreteras del sistema recién desarrollado en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, de autopistas de los Estados Unidos de América, envidiada en todo el mundo, pero que ya mataba hasta el año 50 a 1 millón de personas acumulado en el siglo XX. Y este señor hizo los mayores aportes a la seguridad vial a través de esa matriz. Sigamos. Nosotros tomamos ese esquema matricial y con un proyecto patrocinado por Colciencias propusimos que había que involucrar a muchos más actores, desde los alcaldes, los concejales, los secretarios de despacho, no solo los de movilidad, los diferentes actores y otros, y particularmente las empresas. Aquí se valida lo que nosotros propusimos como modelo de gestión de seguridad vial y que presentamos en Brasilia hace 6 años, donde una empresa como CID pues se interesa por una política pública y hace aportes de tipo organizacional como esto que estamos haciendo aquí hoy, aporta recursos, mejora sistemas de información y hace gestión. Eso es para ejemplificar que la matriz de Haddon, aunque fue muy valiosa, es una anciana en términos de seguridad vial y el conocimiento. Sigamos. En este orden de ideas, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo muy importante sobre la discapacidad de origen vial en Medellín. Edwin, quien va a hablar a seguir, se graduó con ese estudio como magíster en epidemiología y ahí fue el segundo momento en que trabajamos junto con CID. Ahí estamos viendo a Simón, a María José, a Claudia, a Edwin, que lo va a hablar ahora, y al doctor Juan José, con el que tuvimos la oportunidad de hacer un lanzamiento de este trabajo en una instalación digna del sistema de investigación de la Universidad de Antioquia, que es la sede de investigaciones de la Universidad, la CIU. Esto lo hicimos hace ya como 4 años largos y fue un éxito desde todo el punto de vista porque además de que CID patrocinó la ejecución pública de este material impreso, pues ustedes lo tienen en la página de la organización electrónico, pero se llamó a medios de comunicación. Esto tuvo una visibilidad enorme con cobertura de medios impresos, radiales, de televisión, etcétera, etcétera. Sigamos. Y voy a pasar rápidamente por unos detalles de lo que estamos haciendo ahora, porque a esto que estamos haciendo con la Secretaría de Movilidad para la implementación de Visión Cero en Medellín desde el año pasado y que Bogotá viene haciendo desde el 2017, hay una serie de avances del año 2020 y tenemos unos retos en 2021. Uno de los retos más importantes es trabajar por el tema de la discapacidad. Y eso que estamos haciendo hoy en día en Medellín tiene espacio en la política pública local gracias a esos trabajos que se hicieron durante todos estos años en conjunto con CID. Si CID no se hubiera interesado en esto, el tema de la discapacidad de origen vial sería un tema más invisible y más difícil de gestionar. Sigamos. En ese orden de ideas, nosotros para ese trabajo que estamos haciendo, y este documento se lo mando ahora a Claudia y a Ángela para que lo compartan con ustedes, son 2 paginitas donde hay un resumen de por qué no se debe hablar de accidentes ni de siniestros y sí de incidentes viales. Esto tiene una introducción, esto se escribió el año pasado, ya lo voy a mandar, son 2 paginitas, sigamos. Y en la segunda página de este trabajo se presentan las definiciones de lo que es un siniestro y el siniestro, por definición, desde hace 250 años que empezaron a masificarse los seguros, sobre todo por el trabajo de los ingleses, o a Lloyds, es la madre de todas las aseguradoras en el mundo, es la materialización de un riesgo que está cubierto por un seguro o una póliza. Así que siniestro no es la palabra apropiada para hablar de esto en Colombia, porque la mitad de lo que rueda en Colombia,
motos o vehículos de 4 y más ruedas no tienen un SOAT vigente. Por definición, y necesita uno tener 2 dedos de cerebro para darse cuenta que en el ámbito de los seguros, en el ámbito de la legalidad, no existe un siniestro cuando la mitad de lo que está rodando no tiene cobertura de un riesgo de ocurrencia de incidentes viales. Eso lo van a leer, repito, son 2 paginitas y ya lo voy a mandar. Sigamos. Por eso, nosotros descartamos de entrada que no se puede hablar de accidentes no existen, y propusimos desde el problema de salud pública que se plantea aquí, que el término apropiado son las incidencias, eventos que se registran en una población, en un territorio y en un tiempo definido. Son incidencias los casos de cáncer, por ejemplo, que ocurren en Colombia por departamentos o en todo el territorio nacional en el año 2021, en el año 2020. Todos los eventos nuevos que se registran son incidencias, incidencias de cáncer, incidencias de infarto, incidencias de homicidio, incidencias viales. Y eso lo van a encontrar ahora que lo mande y ustedes lo reciban en un PDF de 2 paginitas. Ahí están las apreciaciones acerca de por qué usar el término incidente. Y Medellín es el primer municipio que lleva 5 años usando la palabra incidente, y CID nos ha permitido, en un trabajo conjunto que ya ustedes van a ver, utilizar ese término sistemáticamente en los 5 trabajos que hemos hecho. Sigamos. En ese orden de ideas, decirles que ustedes y nosotros hacemos parte de lo último que se acabó de definir en Suecia, en Estocolmo, en febrero del año pasado, acerca de qué se debe hacer en seguridad vial. La tercera cumbre global que ocurre cada 5 años definió, primero, está la imagen de la izquierda, aplicar el enfoque de visión cero, que no es nuevo, tiene más de 25 años de haberse propuesto desde Suecia, pero apenas ahora hay un mandato de esa cumbre y un mandato de Naciones Unidas a través de su Asamblea General del año pasado, en septiembre, por implementar mundialmente la visión cero, apuntando a tener sistemas seguros de movilidad. De esa cumbre hay un documento que son las recomendaciones de ese grupo de expertos liderados por el padre de la visión cero sueca, Claes Timvall, que ratifica que al año 2030 seguimos persiguiendo la meta de bajar a la mitad las muertes y las lesiones graves en las vías. Un objetivo de desarrollo sostenible que está planteado desde el 2015 en Naciones Unidas. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en el lanzamiento en septiembre del 2015 de esos objetivos, y Colombia está, digamos, plegada a ese propósito global de perseguir esa reducción, con todo fracaso posible, pues porque no se ha logrado sino apenas mantener esa estadística como en unos 7.000 muertos viales al año. Así que eso es una deuda pendiente de toda la nación en ese sentido. Sigamos. Y ya casi terminando, para que pase Edwin, decirles que hay unas recomendaciones de ese grupo de expertos, el cambio en modos de movilidad, ¿cierto? Irnos de los modos motorizados y privados a los modos activos, a pie, en bicicleta, en patineta y de manera pública, incorporar prácticas sostenibles a todo nivel, etcétera, etcétera. Y un tema que tiene que ver mucho con el trabajo de CID es la gestión de la velocidad, 8, y la incorporación de más tecnología, 9. Y aquí yo veo reflejado mucho el trabajo misional de la organización, y por lo cual decidí involucrar estas recomendaciones. Sigamos. Por último, mencionar la importancia del tema de la velocidad. Desde el año 2004, o sea, hace 17 años, ya un autor, Nilsson, había demostrado con evidencia que cuando se reduce el 1% la velocidad, se reduce en 2% la ocurrencia de eventos en las vías, el 3% las lesiones graves y hasta en 4% la letalidad, por cada 1% que se reduce. Una justificación más a lo que ha hecho Bogotá en varios tramos y vías, en reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora, y que Medellín está persiguiendo ahora con visión cero acá. En la cumbre se definieron pues unos elementos que son fundamentales para gestionar las normas y la velocidad, para mejorar el factor de vulnerabilidad de los seres humanos, los riesgos activos y pasivos, la frecuencia y la letalidad de las incidencias, todo hacia la baja, obviamente las secuelas que esto tiene en las personas y la sociedad, y lo más importante, la pérdida de bienestar, desarrollo y calidad de vida, como Edwin lo va a mostrar ahora claramente. Por último, mencionar que
se fue una. La siguiente. Mencionar que el trabajo que se ha hecho sobre discapacidad de origen vial en esta articulación con CID es único en el mundo. Yo no conozco ninguna articulación de la academia con el sector privado para visibilizar esto como lo hemos hecho aquí. Y aquí me está faltando uno, yo lo había mandado en mi diapositiva, yo más o menos puedo entender por qué lo han quitado, pero hay un trabajo que también sí nos ayudó a visibilizar con una publicación electrónica sobre la discapacidad de origen vial en Antioquia, que es el más reciente, y se hizo para el gobierno de Antioquia desde la universidad, y CID nos apoyó en esa comunicación, digamos, gráfica y temática, pero no está presente aquí. Están los 4 que hemos hecho en estrecho trabajo con CID, desde el trabajo con Itagüí, que fue el 2016 exploratorio, el de 2017, que es el que Edwin tiene allí en la mano, y después hicimos un trabajo en Bogotá con la participación de otro colega epidemiólogo, de Freddy, y el trabajo de Cali que se hizo con el apoyo también de CID, con Stephanie Tonguín, una persona que tuvo a cargo ese trabajo, una magíster también en epidemiología. Así que no es más, yo quería hablar estos primeros minutos para hacer esta introducción. Los dejo con Edwin Salazar, mi alumno de la maestría en epidemiología, al que gradué hace ya pues 18 meses. Adelante, Edwin, gracias. Muchísimas gracias a usted, profe, y también pues agradecerle a todo el grupo humano de CID por esta invitación y por la realización de estos espacios de diálogo y de conversaciones, en este caso, conversación en torno a la seguridad vial. Así que para todos, muy buenas tardes. Sí. Bueno, tratando pues de dar continuidad a lo que nos decía el profe, frente a lo que es el panorama de la incidentalidad vial en el mundo, como bien lo decía el profe Gustavo en su presentación, esto no es un problema nuevo ni un problema contemporáneo, es un problema que ha estado prácticamente presente desde los mismos orígenes desde de la humanidad y de las civilizaciones, pero es un problema que actualmente nos deja en el mundo 1.4 millones de personas fallecidas por causas asociadas a los incidentes viales. Y los lesionados que sufren traumas graves o moderados alcanzan los 50 millones de personas en el año, ¿cierto? Entonces miren que estas cifras nos hacen o nos ponen en evidencia que estamos frente a una verdadera epidemia de incidentes viales y la humanidad no solamente vive una epidemia o una pandemia frente al COVID-19, sino que tiene otras epidemias, otras pandemias a través de las cuales debe luchar para tratar de revertir esa situación. Y una de ellas es los incidentes viales, en cuanto a muertes y lesiones por incidente vial. En el mundo hay alrededor o hay registro de alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad por todas las causas y se estima que un 3% de estas personas con discapacidad es discapacidad de origen vial, es decir, adquirieron su condición de discapacidad en un incidente vial. Discapacidades que, como por su definición también lo decía el profe Gustavo en la presentación anterior, discapacidad que es totalmente prevenible y evitable, como lo son los incidentes viales. En nuestro contexto o en el contexto, en nuestro continente americano, fallecen al año alrededor de 155,000 personas por incidentes viales, ¿cierto? Y se estima que tenemos registro de 85 millones de personas con discapacidad por todas las causas. Y de estos 85 millones, un 12% son personas con discapacidad de origen vial. En Colombia tenemos registro de alrededor de 50,000 personas con discapacidad de origen vial. Y en Medellín esa cifra alcanza los 3.640 registros de personas con discapacidad de origen vial. Pero son unas cifras que están altamente permeadas por un alto índice de subregistro o un alto porcentaje de subregistro que alcanza o que ronda alrededor del 70%. Por lo que estaríamos hablando de que en Colombia podríamos tener fácilmente entre 110 y 120,000 personas con discapacidad de origen vial, lo que nos indica que hay un porcentaje grande de personas con discapacidad de origen vial que no sabemos quiénes son, dónde están, ni cuáles son sus condiciones actuales de vida. Y esto se debe también a que tenemos unos sistemas de información fragmentados,
frágiles o débiles que no hacen bien esa captura de esa información, y adolecemos de un sistema de vigilancia epidemiológica o un sistema de vigilancia en salud pública para la captura de datos en materia de lesiones y muertes por incidente vial. Siguiente, por favor. En el panorama mundial frente a la mortalidad de incidente vial, pues en el año 2004, organismos como la Organización Mundial de la Salud revela las principales causas de muerte a nivel mundial, y en el 2004 se estimó que los traumatismos por incidente vial eran la 9ª causa de muerte en todo el planeta. Y a través de las proyecciones o estimaciones estadísticas, modelos matemáticos y análisis epidemiológico, se estimó para 2030 cuáles iban a ser esas principales causas de muerte en toda la humanidad, llegando a la conclusión que los incidentes viales van a pasar de ser la 9ª causa de muerte a ser la 5ª causa de muerte en la humanidad en el año 2030, llegando a superar causas de muerte que son muy frecuentes ahora, como lo son algunos tipos de cánceres, la diabetes mellitus o incluso el mismo VIH-Sida, que es más mentada, digamos, es más frecuente o se nota más en la sociedad o es más mentada en los medios de comunicación. Y los incidentes viales van a ser sobrepasados solamente por causas como lo son enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y infecciones de las vías respiratorias. Pero si nos fijamos con detalle, miren que la 3ª y la 4ª causa son causas de muerte que pueden estar directamente relacionadas con causas asociadas a la movilidad, porque no solamente nos lesionamos o fallecemos por movilidad cuando nos vemos directamente relacionados en una colisión o, como se dice coloquialmente, en un choque o en un atropello, estamos directamente en un incidente vial. No, también nos lesionamos y morimos por causas asociadas a la movilidad cuando estamos expuestos a largos periodos de tiempo de la contaminación o a largos periodos de tiempo por el exceso al ruido, cuando los medios de trabajo son en los semáforos, en la calle. Entonces miren que también están directamente relacionadas con la movilidad. Entonces vamos a morir por causas asociadas a la movilidad entre las 3 primeras causas de muerte, los incidentes viales o las causas asociadas a la movilidad. Siguiente, por favor. En esta gráfica nos ilustra mejor sobre lo que es la mortalidad vial en Colombia durante un periodo de tiempo que es el 2011-2020, periodo a través del cual organismos como la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas proclamaron el primer decenio de acción en seguridad vial, ¿cierto? Decenio que finalizó en el año 2020. Colombia, por ser un país o un estado miembro, se acogió a esos lineamientos o a esas metas propuestas en ese primer decenio de acción en seguridad vial, la cual era reducir en un 50% en ese decenio todas las muertes y lesiones por incidente vial en el mundo. Pero ahí ocurrió el primer error que pudo tener el Estado colombiano frente al cumplimiento de esas metas, y decir, nosotros no vamos a cumplir con ese 50% en materia de reducción, sino que vamos a cumplir el 25%, un error garrafal en términos de seguridad vial. Y a lo último, finalizando este periodo, ni la meta de 50 ni la de 25 en materia de reducción de muerte y lesión vial. Esa gráfica vemos la línea de color verde, la cual nos ilustra cuál debió haber sido esa reducción propuesta frente a las metas de reducción en materia de muertes y lesiones por incidente vial propuesta por Naciones Unidas. La línea de color rojo nos ilustra los casos reales, es decir, la mortalidad observada en materia de muertes por incidente vial, ¿cierto? Miren que todas esas dos, tanto la roja como la verde, estuvieron siempre muy distantes, empezando desde el año 2011 hasta el 2020, nunca la línea roja estuvo por debajo o en igualdad de condiciones que esa roja, y la línea de color negro nos ilustra la distancia entre lo observado y lo esperado, y vemos que en muchos años tuvimos un exceso de mortalidad o una sobremortalidad por no haber alcanzado estas metas. En el 2018, perdón, miremos que esa mortalidad alcanzó los 3.589 personas, una sobremortalidad muy alta, y en el año 2019 se presentó la más alta con 3.837 muertes de más
que se pudieron haber salvado si hubiéramos cumplido esas metas y hubiéramos adoptado las medidas necesarias para tratar de cumplir y reducir este fenómeno de la incidentalidad vial en nuestro país. Siguiente, por favor. El panorama es tan dramático y tan, digamos, tan escabroso que podemos decir o imaginarnos, haciendo una analogía, como les decía ahora, que en nuestro continente fallecen al año 155.000 personas por incidente vial. Imaginémonos un avión de pasajeros o un avión comercial que pueda transportar 200 personas en su interior. Estaríamos hablando que al año se incidentaran 775 aviones con su capacidad máxima de pasajeros, 200 personas por avión. Esa es la suma y es la verdadera tragedia que vivimos en nuestro continente al año con esas 155.000 muertes. Miren que es bastante, pero si lo vemos diciendo 155.000 es mucho, pero si lo podemos llevar a 775 aviones llenos con toda su capacidad de pasajeros, podemos ponerle un poco más de atención y dimensionamos la verdadera gravedad de este fenómeno. Pero esto no termina ahí. También podemos decir que por cada muerte vial podemos, o por cada de esas 50 personas que fallecen en incidente vial, de esos 155.000, quedan 50 personas que sufren heridas graves o moderadas. Pero no sabemos a ciencia cierta, como les decía, una cifra exacta de cuántas personas pueden llegar a quedar con una discapacidad de origen vial. Siguiente, por favor. Entonces, para tratar de acercarnos a ese problema o a conocer un poco más frente a ese fenómeno, a través de esa alianza, o no lo llamamos alianza, sino a través de esos lazos de amistad que se han formado entre CID y la Universidad de Antioquia, en este caso la Facultad Nacional de Salud Pública y el Grupo de Seguridad Vial de Antioquia, se han venido realizando una serie de informes, investigaciones o informes técnicos, los cuales dan cuenta de esa situación que viven muchas de las personas, develando una de las tantas caras ocultas que presenta la inseguridad vial en nuestro país. Y es así como dentro del último quinquenio se han realizado estos estudios, empezando por el de Itagüí hasta llegar al de Bogotá. El último fue el de Antioquia, que nos ayudaron con esa difusión, como lo dijo el profe, y actualmente venimos trabajando para realizar el estudio de discapacidad de origen vial en la ciudad de Manizales. Y son una serie de informes que nos ayudan a conocer ese fenómeno y a los tomadores de decisiones los ayudan a tomar decisiones de una manera más informada y así pueden hacer, digamos, una distribución más eficiente y mejor de todos esos recursos económicos que en nuestro caso pueden llegar a ser escasos. Y no solamente mirando desde el punto de vista económico, sino que se van a lograr tener unas sociedades más sanas y se van a lograr salvar vidas en la vía, que es lo que se trata este tema, de salvar vidas en las vías. Siguiente, por favor. Entonces, mirando acá frente a lo que es lo que se tiene registro y los análisis que hemos hecho, aquí esa diapositiva nos ilustra frente a lo que fue las principales causas de discapacidad en Medellín durante el periodo 2004-2017. En dicho periodo se encontró que Medellín tenía registro de 63.848 personas con discapacidad por todas las causas. La causa que más ha venido generando discapacidad en la ciudad, en primer lugar, fue la enfermedad general, seguida de las causas mal llamadas accidentales, la alteración genética hereditaria, las condiciones de salud en el embarazo, el ser víctima de violencia, entre otras causas. Miren que ahí hay un grueso de causas que también, como los incidentes viales, pueden ser prevenibles y evitables, trayendo, como les digo ahora, unos beneficios muy grandes para la sociedad y teniendo entornos y sociedades más saludables. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahí, la anterior. Bueno, yo les voy contando mientras pasamos a la anterior. Sí, miren que si miramos dentro del grupo de las causas incidentales, ahí nos encontramos que en primer lugar los incidentes viales fueron la causa que más generó discapacidad en ese grupo de edad, encontrándose que en Medellín se tenía registro al 2017 de 3.092 personas con discapacidad de origen vial, 2.181 hombres y 911 mujeres. Y si recordamos bien la diapositiva anterior, miren que los incidentes viales por sí solas
serían la quinta causa que más ha venido generando discapacidad en la ciudad, ubicándose por encima de otras causas como lo son el ser víctima de violencia y el mismo conflicto armado. Los incidentes viales tienen una gravedad mucho mayor que otros problemas en salud pública. Siguiente. En esta diapositiva vemos lo que es la estructura poblacional de esas personas con discapacidad de origen vial. Esto es un fenómeno tanto frecuente en hombres como en mujeres, pero tiene mayor frecuencia o mayor incidencia en los hombres, porque estos tienen mayor exposición al riesgo que las mujeres por sus actividades o otros, digamos, otros factores de tipo laboral o otras actividades que ellos realizan por encima de las mujeres, o están más expuestos a ese riesgo, son moteros y sufren con mayor frecuencia o mayor incidencia la discapacidad o una lesión por incidente vial. Dentro de todo este grupo de la población, el porcentaje más grande se encuentra entre los 15 y los 64 años, que son personas jóvenes que se encuentran en la etapa más productiva de sus vidas, es decir, población en edad económicamente activa, que de un momento rápido, temprano o prematuro pasan de un estado de bienestar a un estado de dependencia funcional, es decir, necesitan de la ayuda de otra persona para realizar actividades básicas de la vida diaria o de la vida cotidiana. Ahí el costo de oportunidad es alto porque estas personas deben de renunciar a sus actividades como de tipo laboral, actividades de formación o recreativas para dedicarse al cuidado o manutención de las personas con discapacidad. Entonces, un costo de oportunidad alto. Y si lo miramos desde un punto de vista económico, también para los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social, también el costo es alto, pues son personas que en la mayoría de los casos son cotizantes a ese sistema de salud y de una manera rápida también pasan de ser cotizantes a convertirse en beneficiarios. Y esto impide que se cree un músculo financiero fuerte que garantice esa sostenibilidad futura de ese sistema de seguridad social en salud. Entonces miren que las consecuencias son para todos, para las personas que se ven involucradas en el incidente, para el que sufre la lesión, para sus familiares, para el sistema de salud y para los sistemas de seguridad social. Entonces, si se logra revertir esta situación, no solamente lograríamos tener recursos para atender otras problemáticas, sino que tendríamos unas sociedades más sanas. Siguiente. Y por último, pues para finalizar, miremos que las personas con discapacidad de origen vial son personas jóvenes de baja capacidad adquisitiva y con bajos niveles de formación académica. Miremos que el grueso de esa población o los porcentajes más grandes se encuentran en la formación básica, es decir, básica primaria o básica secundaria. De ahí hacia adelante, los niveles de formación técnico, tecnológico, universitario, esos porcentajes son mínimos o reducidos. Y eso nos indica que hay una serie de barreras que pueden ser de tipo arquitectónico, actitudinal, económica, entre otras, que impiden que estas personas puedan acceder en igualdad de condiciones a esos sistemas de educación formal o de algún tipo de educación superior. Puede ser que los educadores, los mismos colegios no están adaptados ni están preparados para brindarle una educación óptima y adecuada a sus necesidades a este tipo de población. Y eso pasa con estas personas con discapacidad de origen vial y igual pasa con todas las personas con discapacidad en general. Se encontró también que 395 personas con discapacidad de origen vial son analfabetas y un 52% afirmó que si ellos tuvieran la posibilidad de seguir estudiando, pues sin dudarlo lo harían. Y esto ratifica los que les comenté hace unos minutos, que se encuentran unas barreras que impiden que estas personas accedan a esos sistemas de educación formal para tratar ellos de entrar a un sistema de educación y tratar de conseguir unas mejores condiciones, luego condiciones laborales o económicas que permitan subsanar tanto necesidades familiares como personales. Y con esto pues finalizamos. Espero que haya sido de su disfrute. Muchísimas gracias. Y quedamos atentos si tienen preguntas, dudas o comentarios. Muchas gracias, Edwin y Gustavo, por toda la información. Es súper interesante abarcar este tema. Invitamos a todos los asistentes, si tienen dudas, si tienen algún comentario o algo para nuestros ponentes, pues a realizar las preguntas en este momento. De antemano agradecerles por todo el acompañamiento y todo el apoyo que hemos tenido en este proceso durante estos 5 o 6 años trabajando juntos. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Puede ser de a una, puede ser de a una mejor. Yo más que una duda, Ángela, quería aprovechar este momento para saludar a Edwin y a Gustavo. La verdad, un placer verlos otra vez. Y pues nada, personalmente me llena de orgullo ver nuevamente esta presentación, ver la evolución que hemos tenido en estos años, tener la fortuna pues como empresa de contar con profesionales como ustedes. Pues para los que no los conocían, creo que estamos acá ante las personas más importantes del tema de seguridad vial en Colombia y que más se han dedicado. Entonces, de nuestro lado, pues Gustavo y Edwin manifestar que queremos seguir en este camino por los resultados que hemos tenido y que esperamos pues que nuestra relación siga por muchos años más y podamos seguir impactando con nuestros estudios. Y incentivar a todos, por favor, que pregunten, sí, de acuerdo. Sí, gracias Simón por tus palabras. Ahí estamos avanzando y sea el momento para decir pues que en esa convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca el apoyo a regiones de menos desarrollo en Colombia, pues hemos avanzado en una alianza nuevamente entre ustedes y nosotros, la Universidad y CIT, para presentar una propuesta conjunta y eso va muy bien en el sentido en que se estructuró la propuesta técnica y ustedes pues presentaron la información que se requería como una agencia o una entidad cooperante para la realización del proyecto. Vamos a ver cómo nos va en el proceso de calificación del ministerio para obtener los recursos que permitan ejecutar ese proyecto que va a tener un impacto, si posible, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila y en el norte de Santander. Departamentos de la región andina con menos desarrollo que Cundinamarca o Antioquia, por ejemplo, y que MinCiencias ha priorizado para beneficiarse de algo así como una transferencia de capacidades y de, digamos, desarrollos de investigación por parte de Antioquia, en este caso nosotros como proponente y ustedes como acompañantes institucionales. Muchas gracias, Simón. Qué bueno, Gustavo. En el chat tenemos una pregunta. Nos dice, Sí. ¿qué posición tiene la administración pública sobre estos hallazgos? Muy buena pregunta, Lina. Entonces yo digo una parte y Edwin contesta el complemento de lo que yo no alcance a decir o se me pase. Lo que nosotros hemos observado en estos 6 años de trabajo conjunto es que cuando generamos el reporte y siempre lo presentamos a las alcaldías, obviamente por conducto de las Secretarías de Movilidad y Salud, esto pues causa impresión, pero tiene un detalle y es que estamos en Colombia y mi percepción es la siguiente. Los municipios, cualquiera que sea, y los departamentos, cualquiera que sea, ven el problema, pero le sacan el cuerpo. ¿Por qué? Porque es que cuando usted señala que hay una realidad oculta, la discapacidad de origen vial, y que pueden ser miles de personas a las cuales el Estado no les ha dado ni siquiera la oportunidad de aparecer en un registro, los municipios, los alcaldes, los secretarios de salud pasan agachados. ¿Por qué? Porque cuando esto se hace visible, obliga necesariamente a una respuesta institucional, pública o gubernamental. Pero lo que hemos visto es que en las reuniones de socialización y tal cosa, pues dicen que es muy importante y tal, pero no hemos visto efectivamente una respuesta estructural para mejorar el registro. Ya lo dijo Edwin ahora claramente. No sabemos dónde están estas personas, no sabemos realmente quiénes son. Los estudios que hemos hecho con CID se han hecho con base en una cosa que se llama el registro de caracterización y localización de personas con discapacidad de todo tipo, pero hay un subregistro enorme. Estimamos que por cada persona con discapacidades de todo tipo que hay en ese registro, hay por lo menos 9 personas más que están en condición de discapacidad por todas las causas, incluyendo las viales, y no están registradas. Y como no están registradas, no hacen parte de lo que llamaríamos una masa crítica de presión para recibir beneficios del Estado. No vayan a creer que únicamente los que están protestando ahora
en Colombia, por una razón o por la otra, están haciendo algo que nunca el Estado se ha preocupado por hacer. Si todas las personas en condición de discapacidad se decidieran a salir a marchar, tenga la plena certeza de que el país estaría más paralizado de lo que está. Edwin, sigue tú. Bueno, no, yo concuerdo igual con el profe. Ellos ven el problema y como que se asustan, y entonces lo guardan y las estadísticas crean un impacto en los medios de comunicación y se hace el llamado y se revela lo que se muestra frente a lo que tenemos. Pero también está como la creencia a partir de los dirigentes que el tomar o invertir en seguridad vial no es viable para ellos porque no genera como una aceptación, no los visibiliza, cuando es totalmente lo contrario. Como les decía ahorita, si se invierte en seguridad vial, se salvan vidas y se logra tener sociedades más sanas. La otra cosa es frente al registro, como bien lo decía el profe, aparte de ese subregistro que tenemos, por nuevos lineamientos del Ministerio de Salud, ese registro estuvo parado en muchas partes alrededor de unos 10 meses, 11 meses. Incluso hay partes donde lo pararon 2 años por esos nuevos lineamientos donde eso cambiaba. La forma de registrar ya no era responsabilidad de las entes territoriales, es decir, direcciones locales o direcciones seccionales de salud, sino por parte de las EPS que deben hacer ahora ese registro. Entonces no hubo una transferencia de recursos económicos del ministerio para darle continuidad a ese registro de personas con discapacidad. Entonces en muchas partes nos vamos a encontrar con unos huecos de información en esos años, pero personas con discapacidad y que se genera discapacidad, en este caso discapacidad de origen vial, hay todos los días. Entonces vamos a encontrar unos huecos en materia de eso. Entonces la posición, digamos, de los tomadores de decisiones, digamos que es un poco débil o flaca frente al abordaje de este tema. Sí, Gustavo, levantaste la mano. Sí, es que quería decir dos cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Primero, el trabajo que hace una organización como CID es supremamente valioso desde el punto de vista de la gestión, de la tecnología, la ingeniería y los demás componentes misionales que tienen, en particular con el acompañamiento, como ocurre, por ejemplo, en el consorcio del que hacen parte en Medellín, con el tema de la gestión, de la fotodetección y tal cosa. Este país, Colombia y la mayoría de los países de América Latina, no ha podido entender que sin el desarrollo tecnológico y sin el control de la tecnología masivamente, el problema de la seguridad vial no se va a solucionar en el país. Fue lo que hicieron España, es lo que ha hecho Grecia, el país con el mejor ejemplo de desempeño en seguridad vial en la década de acción de seguridad vial, lo que acaba de pasar del 11 al 20. Grecia redujo en 54% la mortalidad con línea base 2010 al año 2020, 54%. El otro gran ejemplo es España, pero España había empezado antes de la década de acción, desde el año 2004-2005. Pere Navarro y el equipo de entonces habían montado toda una estrategia que está basada en la tecnología, en los sistemas de información y en todo lo que hace misionalmente CID. Así que yo quiero que sepan que ustedes hacen parte de una organización que en el contexto de la anomia, del irrespeto a las normas en Colombia, no puede desarrollar todo su potencial porque hasta la Procuraduría y los consejos de judicatura, de Estado, se oponen a través de fallos que no alcanzan a ver el sentido que esto tiene en relación con lo que se hace, por ejemplo, con lo de la fotodetección. Detrás de la excusa ciudadana de que no se sabe quién es el conductor del vehículo que comete la infracción y que por eso no se puede sancionar, hay todo el tema del irrespeto a la normatividad. Y por eso somos el país con los índices de homicidios, con los índices de mortalidad vial que lideran nuestras estadísticas de causas externas. Así que no se llamen a engaños, nosotros tratamos en la academia de hacer la mejor visibilización de esta conceptualización y ustedes misionalmente hacen otra cosa, pero nos enfrentamos a una corriente social donde lo que se perpetúa de alguna manera es el desorden, es la irresponsabilidad y detrás de ese fallo reciente
a través del cual se persigue a las secretarías de movilidad de Bogotá, de Cali, de Medellín, Barranquilla, para hablar solo de las grandes, está ese tema de la anomia, el irrespeto a las normas en la vida social. Quería enfatizar eso. No me gusta llevar las reuniones hasta las horas límite, así que en cualquier momento nos podemos despedir porque fuimos puntuales para empezar y me gusta ser muy puntual para que la gente pueda estirar las piernas y tomarse un vaso de agua antes de seguir trabajando. Tenemos Gracias. otra pregunta, Gustavo, antes de terminar. David Vergara nos pregunta, en futuro no muy lejano vamos a ver vehículos de conducción autónoma. ¿Ustedes creen que esto reduzca el problema a largo plazo? Bueno, ese tema ya está presente en ciudades y estados de los Estados Unidos de América y de otros países del mundo. Ya hay mucho material rodante en condición de conducción autónoma. Esta mañana temprano, y también está en el correo de Claudia, Simón, el doctor Juan José, y creo que de Ángela también, el último evento que hubo hecho por George Yanis, un ingeniero civil que es el líder de un observatorio que hay en la Universidad de Atenas en Grecia, es el hombre más brillante y más capaz y el mejor equipo de trabajo que hay en el mundo en temas de tecnología, innovaciones, y el foro que hicieron la semana pasada fue sobre el tema de la innovación en seguridad vial y las investigaciones en seguridad vial. Ahí estuve leyendo esta mañana temprano las conclusiones de esa pregunta y Yanis, ya que es un hombre brillante y muy estudioso, responde, ahí en esos documentos está que eso no va a reducir el problema. De hecho, ya se han observado, ¿cierto?, en las pruebas y en los años previos, muertes y lesiones, porque la penetración de esa tecnología y de todos esos recursos de informática y de conducción autónoma, particularmente en los países en desarrollo como Colombia, va a ser muy lento. Así que ese beneficio no se va a ver, por lo menos en décadas, en Colombia. Puede que se vea en otros países que mejoran una respuesta integral a través de elementos legislativos, como en los Estados Unidos de América, donde la tecnología se desarrolla muy rápidamente y el país es rico para incorporar esa tecnología en la movilidad. Nosotros vamos a seguir enterrando mucha gente cada año, por lo menos 7,000, y lo que baje de 7,000 baja es por las restricciones en la movilidad por COVID, no por la gestión ni por la respuesta social integral o colaboración de los actores de la movilidad. Gracias. Listo, muchas Sí, gracias. es que yo también respondiendo a la pregunta, respondiendo ahí, complementando un poquito lo que dice la pregunta, sí, eso nos vamos a demorar muchísimo tiempo en ver esos beneficios. Por ahora la apuesta, más que apostarle a eso, es al cumplimiento de la norma. Cumplir la norma y a tener una verdadera transformación educativa y cultural para tratar de reducir esos altos índices de muerte y lesión vial. Cumplir las normas cuando todos somos actores viales, es lo único. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Un comentario final, ya está en el correo de ustedes el documento en PDF de 2 paginitas que trata de la conceptualización de por qué son incidentes y no siniestros y mucho menos accidentes. Gracias. Listo, muchas gracias. Los estaremos invitando a próximos eventos porque es una temática muy amplia, ¿no? De mucha discusión y nada mejor que tenerlos ustedes como invitados dentro de este tipo de eventos. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Gustavo y Edwin. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. No, a ustedes, Simón, un gusto saludarlo. No se olviden de registrarse, por favor, en asistencia. En el chat de este Meet está todo. Está el link. Gracias. Gracias. Chao. Muy bueno, muy interesante, gracias. Gracias.